considero el gran error médico que muchos de nosotros cometimos. A nosotros se nos vendió la idea de que la vacuna... Saludos, amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport. Amigos, hoy les traemos un tema que sin duda ha sido polémico en el mundo entero. Todos recordamos la urgencia con que se aplicaron las vacunas contra el COVID-19 y cómo millones de vidas se protegieron gracias a ellas. Sin embargo, con el paso del tiempo, también han surgido dudas, estudios y testimonios sobre posibles efectos secundarios que merecen atención. Lo interesante es que algunos científicos y médicos que en su momento apoyaron la vacunación, hoy con nuevos datos y experiencia se atreven a replantear sus posiciones. Y uno de ellos es el doctor Barón, a quien fue entrevistado para que compartiera su visión al respecto. Queremos dejar claro que la intención no es crear miedo, sino abrir un espacio de reflexión y debate responsable. Lo que van a escuchar es la opinión de un experto con valentía, como expone lo que ha observado en este tiempo. Los invito a escuchar con mente abierta y sacar sus propias conclusiones y sobre todo a participar en el debate. Así que sin más, los dejo a continuación con la entrevista que se le hizo aquí en la ciudad de Houston al eminente doctor Barón y saquen ustedes sus conclusiones, den su opinión. Es un tema universal. Así que hasta la vista, suscríbanse al canal, den like, compartan y recuerden que tenemos una rifa que ya comenzó para entregar un teléfono 5G en Navidades al ganador que sea suscrito a este canal. Hasta la vista y sigan la campanita. Hasta la vista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Raúl Peinbert y a nombre de todo el equipo de Univision Houston le damos la bienvenida. Lo que fue en apariencia un incómodo silencio parece ahora murmullo e incluso cada vez más una voz fuerte que exige respuestas, al menos tratar de entender lo que pasó. Y hablamos básicamente del título de este programa en base a la afirmación del doctor Joseph Barón. Usted lo conoce, un luchador incansable durante los tiempos de la pandemia que ahora tiene una nueva visión ante la enfermedad. La pandemia silenciosa, los efectos adversos que esto podría tener tras la vacunación de COVID-19. Así que vamos a tratar en los próximos minutos de dar una mirada crítica desde la práctica clínica del doctor Joseph Barón sobre estos supuestos efectos adversos relacionados con vacunas contra el COVID-19 y naturalmente el costo del silencio médico frente a nuevas evidencias. Para abordar este tema, como lo hemos dicho, nos acompaña el doctor Joseph Barón, neumólogo, especialista médico, presidente de Independent Medical Alliance. Bajo su tutela y colaborando con él hay más de 17,000 médicos en todo el país y quien al inicio de la pandemia fue un defensor de la aplicación de esta vacuna. Joseph, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Raúl, un placer como siempre. De esa misma forma en que tú defendías la vacunación, cambia tu punto de vista con el tiempo. Se fue desencantando la eficacia, se fue perdiendo, aumentaron los riesgos que podría producir al organismo humano una vacuna como la del COVID-19. 100%. Mira, como tú recuerdas, hace 14 meses, sentados aquí en este mismo estudio, platicamos de, yo lo considero el gran error médico que muchos de nosotros cometimos. A nosotros se nos vendió la idea de que la vacuna era segura y efectiva. Y como lo dijiste, yo fui uno de los primeros que me vacuné en televisión nacional
y le decía a la gente, vacúnate. ¿Por qué? Porque se me estaba muriendo la gente, entonces yo tenía que buscar algo. El doctor Fauci en aquella época decía, estas vacunas son 100% seguras, 100% efectivas, si tú te la pones no terminas en el hospital. A lo largo de algunos meses me di cuenta de que los pacientes estaban llegando al hospital a pesar de estar vacunados. Entonces eso de la efectividad inmediatamente desapareció de mi formulario. Pero después lo que empecé a ver fue una serie de efectos secundarios. Y una serie de efectos secundarios que me llevó a dudar de esta vacuna de una manera impresionante. Nada más para que te des una idea, Raúl. Hoy por hoy, más del 50% de lo que veo en mi oficina son pacientes que me llegan por lesión a raíz de la vacunación contra COVID. Y quiero recalcar, no soy antivacunas, ¿ok? Soy antivacuna para COVID, hoy por hoy. Son muchísimas las preguntas y estoy seguro que son más que compartidas, pero compartidas con la audiencia que nos está viendo en este momento, porque lo que nos estás diciendo realmente es motivo de preocupación, pero sobre todo de análisis a través de tu punto de vista. ¿El costo-beneficio de aplicar la vacuna del COVID-19 valió la pena o desde tu punto de vista ya no valió la pena? Mira, no es desde mi punto de vista. Los datos son clásicos. Tú te pones a ver y como dicen, la gente no está viendo el elefante que está atrás de ellos. Tú ves los datos de vacunación, de otro tipo de vacunaciones, y los ves a lo largo de los años y no hay gran problema. En el momento que se introducen las vacunas de COVID, la mortalidad en los Estados Unidos se va al cielo. Yo no te estoy diciendo que el COVID no matara gente, porque sí mataba gente. Sin embargo, yo siento que esta vacunación nos está dando más problemas de muertes súbitas, de problemas de todo tipo, el que quieras. Te puedo decir pacientes que me llegan con lo que tú quieras, problemas neurológicos, cardiológicos, reumatológicos, psiquiátricos. Y dice uno, ¿cómo es posible que se nos mintió? Joseph, ¿cuáles son las pruebas que tú tienes para sostener y para aseverar lo que nos dices esta tarde? Primero que nada, ya hay cientos, si no miles de artículos que han sido publicados de eso. O sea, hay datos efectivos. Si tú recuerdas, el COVID era una pelotita que tenía unos piquitos. Esos piquitos es lo que se llama la proteína en espiga o el spike protein. Cuando el COVID se mete a tu cuerpo, la pelotita se muere y a veces te quedan la proteína en espiga en tu cuerpo. Esa proteína en espiga en general se muere, se despedaza, se deshace, o en algunos casos se queda en tu cuerpo y se reproduce. Desafortunadamente, muchas de las vacunas que nosotros le dimos a la gente las hacían con esa proteína en espiga, con ese spike protein. Entonces, ¿qué te pasa? En mi experiencia, 1 de cada 800 personas que recibió la vacuna tiene algún tipo de lesión por vacuna. ¿Y a qué grado son estas lesiones por vacunas? Que el 8% de la gente que tiene lesión por vacuna está encamada. No pueden salir así de mal están. ¿Cómo lo diagnostico? Lo primero que diagnostica, la parte yo creo que es la parte más importante, es la gente te dice, yo estaba bien hasta antes que me pusieran la vacuna. Yo creo que eso es lo más clásico y tus televidentes te lo van a decir. Yo era una persona normal, a mí no me pasaba nada. En el momento que me dan la vacuna, todo se va para abajo. ¿Qué te puede pasar? Niños que les daban problemas del corazón, la dichosa miocarditis, el número de enfermedades reumatológicas que yo estoy viendo, que incluso a lo largo de casi 40 años de estar haciendo esto, jamás había visto. Las estoy viendo ahora semanalmente. Cosas que no tienen sentido. Y además, también vemos la presencia de esa proteína en espiga en el cuerpo de los humanos. En Japón hicieron un estudio muy interesante en el cual ellos crearon un ratón transparente. Y a este ratón transparente le dieron una vacuna de COVID con esta proteína en espiga. Y la proteína en espiga la pintaron de rojo. Hablando químicamente, ¿no? Correcto. A las 24 horas, este ratoncito ya no era transparente. Era completamente rojo. Entonces imagínate lo que te puede pasar en el cuerpo. El problema es que no sabemos a quién le va a dar y a quién no le va a dar. La gran pregunta sería, y muchos se le estarán haciendo en este momento, es
le va a dar a todo el que se vacunó contra el COVID-19? ¿Depende del tipo de vacuna que se usó en ese momento para contrarrestar los posibles efectos de un COVID? Sin duda alguna, esto no le va a pasar a todos, porque si no, no va a existir nada de población. Sabemos que esto es más importante con las vacunas que fueron producidas por la compañía Pfizer y por la compañía Moderna. Son las que sabemos que dan más problemas, y de hecho la compañía Pfizer tiene más efectos secundarios que la compañía Moderna en nuestra experiencia. Pero sabemos que esa proteína en espiga se puede quedar en tu cuerpo. Hay un estudio que fue recientemente publicado que muestra que después de 750 días de que fue administrada la vacuna, seguía esa proteína en espiga circulando en el cuerpo de una persona. Y en la forma en la que tú quieres que una vacuna funcione, yo te doy una cosa extraña a tu cuerpo desarrolla inmunidad y esa cosa extraña se va. Pero por alguna razón, en algunas gentes, no en todos, y esa es la parte donde no queremos que cunda el pánico, ¿no? Que la gente empiece a pensar de que, ay, ¿y ahora qué va a pasar a mí? No. En algunas personas esto empezó a pasar. 1 de cada 800 es lo que estamos pensando ahora. Cuando dices 1 de cada 800, imagínate los billones de gentes que vacunamos. Esto se está volviendo lo que yo considero la verdadera pandemia. Doctor, lo voy a decir tal cual. Me cuesta trabajo escuchar al doctor Josep Barón de hoy al doctor Josep Barón de hace 3 años. ¿Cuáles fueron las 3 causas, los 3 motivos principales que lo hicieron cambiar radicalmente de opinión con respecto a la vacuna contra el COVID? Principalmente el darme cuenta, número 1, que no era efectiva. Eso fue, yo creo que lo primordial, ¿no? Al darte cuenta que no es efectiva, es para qué le estamos dando esto a la gente. Es una terapia inmunológica, porque le estás dando pedazos de proteína de un virus y no sabemos si realmente está funcionando. Entonces, era algo que realmente era investigacional y no creo que debió haber sido dada. Segundo, empecé a ver gente que empezó a tener cosas raras, y todos conocemos a alguien que tuvo muerte súbita, de buenas a primeras. Jamás habían tenido ningún problema y de buenas a primeras tuvieron coágulos o tuvieron alguna cosa así y terminaron muertos. Y tercero, empecé a ver toda esta gama de enfermedades que dices, no es posible. ¿Qué pasó con su sistema inmunológico? Gente, por ejemplo, un muchacho de 25 años con enfermedad de Parkinson's, cuando tú sabes que el Parkinson es de un adulto, o gentes que empezaron a desarrollar una serie de cánceres de una manera extremadamente rápida, a los cuales les llaman turbocánceres, sin ninguna historia familiar. Entonces te preguntas cuál es la relación. Entonces en ese momento ya es cuando yo dije, ¿sabes qué? Mejor yo ya no se la voy a recomendar a mis pacientes. Sin embargo, yo, como hablamos de esto hace año y fracción, yo te dije, si otro doctor se la quiere recomendar a sus pacientes, pues es su decisión y decisión del paciente, ¿no? Pero yo sí creo que en este país tenemos la parte ética en la que le tenemos que decir al paciente lo bueno, lo malo y lo feo. No nada más decirle, oye, ¿sabes qué? A lo mejor te vas a poner bien y a lo mejor no te da COVID. Si a cambio de esto vas a tener un paciente que puede tener todas estas enfermedades que te estoy mencionando, la gente se pone les da miedo y hay tantos factores económicos, factores políticos. Ahora eres pro vacuna o antivacuna. O sea, ya viste cómo el país está dividido. El mundo se dividió. Sí. Yo tengo amigos que no me dirigen la palabra, bueno, no se les llama ya amigos, ¿no? Pero gente que no me dirige la palabra por mi posición actual sobre las vacunas de COVID. Mira, no existe un producto comercial que te permita medir los niveles de proteína en espiga comercialmente. Sin embargo, en estudios que se han hecho, en autopsias, se ha encontrado esta proteína en espiga en todas partes del cuerpo. En cerebro, en corazón, en riñones, e incluso en los miembros sexuales masculinos. Pero estas espigas básicamente no están vinculadas a la posibilidad del contagio de COVID, o están directamente relacionadas con la aplicación de la vacuna. Excelente pregunta. Hay estudios que te pueden diferenciar si es de vacuna o si es de una infección como tal. Y desafortunadamente eso es la parte que yo no te puedo decir clínicamente. Tú me llegas a mí con unos síntomas como estos
y lo único que yo tengo para agarrarme de que es de la vacuna es que tú estabas bien hasta que te pusieron la vacuna. Pero sí, los síntomas de gente que tiene el COVID de larga duración son muy similares a los síntomas, porque es exactamente lo mismo, es que tienes esa proteína en espiga circulando en el cuerpo. Doctor, de alguna manera y en base específicamente a su experiencia directa con, yo no sé si fueron miles o cientos los pacientes que atendió durante la pandemia y que lo sigue haciendo hoy en día, ¿ha visto usted directamente los efectos que esta vacuna podría tener en alguno de sus pacientes? ¿Podríamos hablar de algún porcentaje en base a su experiencia? Como te digo, más del 50% de mis pacientes que me llegan a mí. Estoy sesgado. ¿Por qué? Porque la gente sabe que estoy viendo este tipo de pacientes y se comunican uno con el otro y es como me llegan a mí. De los pacientes que yo tuve, no te puedo decir porque nunca llevé una casuística. Todo el mundo se vacunó y desafortunadamente lo que yo veo en la oficina es más del 50% me están llegando así. Pero te puedo contar casos uno tras otro, de casos que dices no es posible. Por ejemplo, uno de los casos que me gusta hablar mucho es mi hermano Daniel. Él es corredor de maratones. Él había corrido 47 maratones completos, sin ningún problema. Decide vacunarse, se vacuna. Casi 2 años después de que está vacunado, empieza a tener estos síntomas raros en los que no puede ni correr de aquí ni a la esquina. Un maratonista. Va con el cardiólogo, va con el neumólogo, va con todo el mundo. No saben qué tiene, no saben qué tiene. Viene a verme a mí, le checo los niveles de estos anticuerpos contra proteína en espiga y los encuentro por el cielo. O sea, altísimos. Le digo, ¿sabes qué? Tienes enfermedad por vacuna. Me dice, no, eso no existe, ya sabes, y sobre todo que somos familiares, ¿no? Lo empiezo a tratar, porque hay tratamiento, esa es la parte que la gente tiene que entender, hay forma de arreglar esto. Okay. Entonces lo empezamos a tratar y en un periodo de 6 meses se mejora, se recupera y hace 2 semanas corrió el maratón de Boston. O sea, esto es una buena noticia. Y eso es lo primero que tus televidentes tienen que saber, que no pierdan la fe ni el ánimo, porque mucha gente, el promedio de paciente que me llega a mí ha visto más de 20 médicos antes de que me vienen a ver a mí. Y ya vieron por lo menos a 2 psiquiatras. Estados Unidos hoy por hoy se está vacunando entre el 13 y 17% de gente contra COVID, contra las nuevas, ya ves cada vez que te sacan un nuevo refuerzo, del 13 al 17%. El problema que yo veo es que por este tipo de problemas que tuvimos con la vacuna de COVID, la gente ya no se quiere vacunar contra nada más. Ya no se están vacunando contra pulmonía, ya no se están vacunando contra influenza. Tú sabes todo lo que está pasando con las vacunas contra sarampión, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y los entiendo. Desafortunadamente yo los entiendo. Ahora, tomando en consideración estas cifras que usted nos da y tomando en cuenta que cada vez un menor número de personas se ha aplicado la vacuna contra el COVID-19, para aquellos que se vacunaron en algún momento, que tuvieron las 2 dosis originales, que después se pusieron una tercera o una cuarta de acuerdo a las variantes del virus, ¿cuánto tiempo, si es que se puede establecer, pasa para poderse dar cuenta de que hay un efecto adverso en el organismo, que hay algo raro? ¿Se puede medir o no? No sabemos. No sabemos. Y el problema es que, mira, una de las cosas que yo le digo a la gente, si no tienes molestias, no le molestes, no empieces a tomar tratamientos, no te empieces a hacer nada. Porque hay gente que se adapta, hay gente que no tiene problemas. Ya cuando empiezas a tener problemas de cualquier tipo, cardíacos, neurológicos, reumatológicos, entonces bajo esas situaciones sí lo debes saber. Existen estudios que se han mostrado en patología en los cuales encuentras esa proteína en espiga, como te decía, 2 y 3 años después de haber sido vacunado. Entonces, si esa proteína en espiga te va a dar o no te va a dar problemas, depende de cada persona. Y hay algunos tipos de genéticos que tienden a ser un poquito más predisponentes a tener problemas, gentes que tienden a tener problemas, por ejemplo, con cosas de colágeno, cosas por el estilo, que tienden a tener más problemas, pero la gente no anda ahí sabiendo si tienen ese tipo o no tienen ese tipo de cosas. Yo por eso, desde el punto de vista planeación, epidemiología, yo le recomiendo a la gente, si no tienes problemas, déjalo tranquilo. Si tienes cualquier problema, platica con tu profesional de salud. El problema es que la mayoría de los profesionales de salud no saben de esto.
Bueno, este es un aspecto muy importante, doctor Barón, porque un gran número de personas, millones de personas en el mundo entero se aplicaron la vacuna. Y aunque este es un punto de vista que usted sostiene, mantiene en base a las pruebas que usted conoce, hay quienes no estarán de acuerdo. Sin embargo, la preocupación puede subsistir en el paciente. ¿Cómo se cura a alguien que fue afectado por la aplicación de una vacuna? Mira, primero es que ver en qué etapa estás de esa situación. ¿Estás en una etapa temprana? ¿Estás en una etapa tardía? Porque son diferentes los tratamientos. Lo primero que tienes que hacer es depurar o sacar de tu cuerpo todo lo que te quede de esa proteína en espiga. Y la proteína en espiga vive en dos formas en tu cuerpo. Una, circulando en la sangre, y la otra dentro de las células. La parte que es en la circulación es fácil. Ahí tenemos medicinas que rompen la proteína en espiga en pedacitos, las vitaminas, hay varias cosas que puedes hacer. Lo que es más difícil es qué le haces a la proteína en espiga que está adentro de las células. Y para eso encontramos una cosa que es muy útil y que a mí me impresionó cuando la empecé a usar, que es el ayuno intermitente. Cuando tu cuerpo lo pones en ayunas de comida por un periodo de alrededor 18 horas en un día, tu cuerpo empieza a comerse las células malas que tiene dentro de su cuerpo. Las células con cáncer, las células infectadas, las células que tienen proteína en espiga adentro. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes les damos medicina y aparte les damos un programa de ayuno intermitente 4 o 5 veces a la semana y se sienten de maravilla. Les cuesta a veces trabajo entrar en el ritmo, pero se sienten de maravilla. Pero eso no es lo único. Cada día estamos buscando nuevas cosas que se pueden hacer. He tenido gentes que se meten a cámaras de oxígeno hiperbárico, otras que les dan inmunoglobulina, que les puedes dar 20,000 y otras cosas. Cada paciente es diferente. No existe una receta universal. Y es por eso que es tan importante que consigas un profesional de la salud que sabe sobre esto. Porque, como te digo, mis pacientes que me vienen a mí ya vieron a todo tipo de médicos, les dicen no tienes nada, estás loco, no tienes por qué sentirte cansado todo el tiempo, todos tus exámenes de laboratorio salieron bien, porque hicieron los exámenes rutinarios. La gente ya no sabía en quién confiar. Y eso es lo que hemos perdido. Hoy por hoy hemos perdido la confianza. Desafortunadamente, dentro del ámbito médico, no nada más tienes esa parte, también tienes los aspectos económicos, los aspectos que son tan fuertes, los aportes que existen, por ejemplo, a las revistas pagadas por compañías farmacéuticas. Todo eso tiene una repercusión que eventualmente tú no puedes hablar con otra persona aquí sentados. Muy poca gente quiere tener ese diálogo, como dices tú. Yo he sido afortunado que yo me llevo bien con gente que les gusta la vacunación. Por ejemplo, el doctor Peter Hotez. Somos amigos, platicamos, tenemos un diálogo. Pero si a él lo tratas de poner enfrente de otra gente, no lo va a hacer porque los demás se quieren pelear. Y no es correcto. O sea, debemos de llegar a un medio en el que todos estemos de acuerdo, pero eso por el momento no lo creo. Desde su punto de vista, ¿existe autocensura médica o más bien podrían pesar, por ejemplo, intereses o temores a una poderosísima industria farmacéutica? Bueno, yo te puedo decir que cuando publicamos nuestra primera interacción de estas hace año y medio, el primer comentario que sacaron en YouTube es: a este doctor lo van a suicidar. ¿Por qué? Porque hay tanto miedo de esa política, de esos intereses económicos de las compañías farmacéuticas que son tan fuertes. Y las entiendo, ¿no? Son compañías que invirtieron mucho dinero y pues quieren ver réditos. Pero, mira, yo no tengo problema que ellas traten de impulsar una vacuna siempre y cuando le digan a los pacientes lo bueno, lo malo y lo feo. Si hay riesgo, tiene que haber cierta decisión que el paciente puede tomar. Una cosa que yo sí te voy a decir que estoy completamente en contra va a ser no más órdenes de que todo el mundo nos tenemos que vacunar porque si no, no puedes salir del país. ¿Te acuerdas cómo nos tenían a todos? Nos vacunaron porque nos vacunaron. No nos quedaba mucha opción. Si hay riesgo, yo creo que tienes el derecho constitucional
de que tú tomes tu propia decisión. Ahora, generalmente y desde un ámbito de ciencia médica, la decisión debiera tomarse en función de los estudios de las vacunas. Estos estudios, estas pruebas, esta información, tanto de la elaboración como de los efectos, ¿están disponibles al público? Mira, hubo varias cosas que no estuvieron y qué bueno que hablas de eso, porque hay que documentar ese tipo de problemas. Primero que nada, muchos de estos estudios fueron publicados en las grandes revistas que nosotros como médicos leemos. El problema es que estas revistas reciben mucho dinero de las compañías farmacéuticas. Y nada más para darte un ejemplo, en uno de los estudios que se publicaron, este estudio tenía alrededor de 26 autores. De esos 26 autores, 20 eran gente que trabajaba el 100% de su tiempo para la compañía farmacéutica. Entonces ahí tienes un conflicto de interés enorme. Cuando nosotros fuimos a hablar con esta compañía farmacéutica y le dijimos, déjanos ver los datos, ellos nos dijeron, tú no puedes ver los datos por 75 años. 75 años. Y ahorita, obviamente, bajo la nueva administración y bajo el secretario Kennedy, ahorita estamos tratando de obtener muchos de estos datos que no nos los querían dar anteriormente. Y nos estamos dando cuenta que hicieron una serie de cosas que eran criminales. Criminales en el sentido de, por ejemplo, te cambiaban los puntos que ellos querían investigar. Como no los estaban alcanzando, los cambiaban a mitad de estudio. Eso no lo hace uno. Son muchos intereses económicos y políticos. Uno podría suponer, no lo voy a hacer ni lo quisiera hacer, pero ¿por qué guardar información tan importante que afecta a millones de personas en el mundo durante 75 años? ¿Hay alguna razón? ¿Antecedentes, tal vez? Mira, todas estas cosas están en un nivel que es por arriba de ti y de mí. Estamos hablando de unos niveles que son, como te digo, económicos y políticos. No hay ninguna razón por la cual una compañía no te deba dar para que lo vea la gente, que lo vea el público. Hey, aquí están los estudios, tú analízalos tú. Eso a menos de que quieran esconder algo. Y ahí es donde entran las teorías de conspiración. Y yo no soy de esos que creen en teorías de conspiración, pero a mí me llama mucho la atención que una compañía farmacéutica te diga, no vas a poder revisar mis datos por 75 años. Sí, en ese sentido se siembra en muchos sentidos la suspicacia y la duda. Esta es una conversación que tengo todos los días con mis pacientes, incluso aquellos que vienen, que quieren ellos vacunarse contra COVID. Yo les digo, yo no lo recomiendo, pues ustedes quieren vacunarse, siempre ustedes sepan a lo que se están metiendo, no hay problema. Y el problema es que no saben a lo que se están metiendo, porque no nos han dado esa transparencia que hemos pedido. Yo lo único que quiero es que exista esa transparencia. ¿A qué grado que como parte del Independent Medical Alliance acabamos nosotros de lanzar nuestra propia revista médica? Una revista médica que no está relacionada a ninguna compañía farmacéutica, que nadie nos paga para poner anuncios, y en las que yo como editor en jefe de la revista tengo 100% acceso a todos los datos, puedo analizar todos los datos de cualquier paciente que se puedan mandar. Obviamente quitando la información del nombre del paciente y cosas por el estilo. Por supuesto. Joseph, ¿podrías de alguna manera especificar cuáles son los síntomas o las afecciones que más se observan hoy en día, probablemente derivadas, a no ser que tú lo afirmes, de la vacunación contra el COVID-19? Mira, son tantas que es difícil decírtelas, pero generalmente es una fatiga constante, neblina mental, dolores de coyunturas, de todo tipo de coyunturas, y de ahí ya puedes ir escalando a falta de aire, problemas cardíacos con arritmias y todo tipo de cosas como eso. Yo creo que los más importantes. Pero uno de los efectos más importantes es el aspecto psicológico. La gente, el aumento de gente que está deprimida, el aumento en el número de gente que se ha quitado la vida, que ha tenido este tipo de problemas, es tremendo. Y es un problema de salud a nivel internacional. Joseph, ¿percibes o tienes antecedentes de que la agresividad, la intolerancia que
se ve con frecuencia, ¿puede estar vinculada a aspectos relacionados con la vacuna del COVID-19? Mira, pueden ser muchas cosas. Sí puede estar relacionada a la vacuna, pero también puede estar relacionada a que nos encerraron en nuestras casas, que nos pusieron mascarillas, que nos dijeron que todas estas cosas, la economía se fue al suelo, hubo una serie de disfunción a nivel hogar, porque la gente tenía que vivir con sus familiares todo el tiempo. Todo esto puede estar relacionado. Y sí, sabemos que problemas psiquiátricos 100% han aumentado. En este caso, Joseph, ¿quiénes son las fuentes que nos podrían mostrar un camino en donde se afirme que la vacuna del COVID-19 realmente puede tener efectos en el ser humano, en el organismo humano? Nosotros tenemos miles de referencias en el Independent Medical Alliance, tenemos en nuestro sitio web, lo encuentras en imahealth.org. Cuando lo encuentras ahí tenemos todo tipo de información. Te damos no nada más información de por qué creemos en que esto ocurre, pero también qué puedes hacer en caso de que lo estés sospechando. Y no te estamos diciendo aquí te vas a automedicar, pero por lo menos que estés informado de que sí hay tratamiento, sí hay formas de salir adelante. La gente está desesperada. Raúl, no tienes idea cómo me llegan la gente con es usted mi última solución, así te llegan. En muchos sentidos reconocen en algún nivel de responsabilidad las farmacéuticas lo que hoy en día está pasando, Joseph. Hasta donde yo sé, no, pero yo sé que la administración actual sí lo está reconociendo y de hecho se está creando una sección a partir del Ministerio de Salud para tratar a la gente que tiene problemas por vacuna. Eso es algo que el secretario Kennedy está muy activo en tratar de hacer porque se da cuenta de lo que está pasando y tiene sectores enteros que tienen problemas. Tú te pones a ver a la gente, por ejemplo, a los militares, ¿no? Que o te vacunabas o te sacaban de lo militar, que tienen situaciones que son suficientemente importantes en la que la productividad de estos individuos ha bajado tremendamente. Entonces tienen que ver qué podemos hacer. En este sentido, has compartido esta experiencia con otros médicos. Te lo pregunto por lo siguiente, y tal vez pueda sonar reiterativo con respecto a una pregunta anterior, pero ¿tú crees que existe miedo dentro de la comunidad médica para hablar de este problema? ¿Has hablado con alguien que reconozca que tal vez está de acuerdo contigo o no? 100%. Yo te puedo decir que gente que a mí me hablaba, gente que estaba en posiciones de liderazgo, y incluso tempranamente en la pandemia me decía, oye, ¿puedo ir a tu hospital para que me des una tarjetita que diga que sí me vacuné? Y son gente de liderazgo médico muy alto, porque ellos ya desde el principio sabían que había problemas. Claro que no se las di, ¿verdad? Pero esas son cosas que la gente sabe. Y yo cuando hablo con gente de liderazgo que incluso tienen sus guías de que te tienes que vacunar y si no, no te dejan trabajar con ellos dicen, yo no me vacunaba contra eso. Joseph, creo que estamos llegando al punto final de esta plática en la que te agradecemos naturalmente nos compartas tus puntos de vista sobre este tema tan delicado y que alcanza a tantos millones de personas en el mundo entero. Pero en este punto, ¿cuál sería tu mejor consejo? ¿Tú qué le dirías a una persona que tal vez se siente mal o que tal vez tiene dudas con respecto a que la vacuna pudo haberle provocado algún nivel de daño? ¿Qué es lo que tendría? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tiene que hacer? Porque aquí quisiera terminar con la esperanza de que si algo estuvo mal, algo se puede hacer para corregir, si es posible. Mira, y esa es una de las razones por las cuales estamos tú y yo sentados aquí hoy. La gente no puede perder la fe de que todos estamos haciendo algo. Tenemos equipos por todo el mundo de gente que está estudiando estas reacciones a las vacunas y buscando cada día nuevos protocolos, nuevos tratamientos. Hay algo que se puede hacer, eso es lo primero. Pero la pregunta para tus televidentes es, ¿cómo llegas a esa persona? Si tú vas a tu profesional de la salud, es muy probable que te diga, no tienes nada o vete al psiquiatra. Porque es lo que estoy viendo. Entonces tienes que buscar en dónde. Y el problema es que desafortunadamente las redes sociales son un arma de doble filo.
te pueden ayudar, pero también te pueden echar a perder. Hay mucho chantaje y charlatanes por todos lados. Hay gente que te dicen que te van a dar esta agua que tiene no sé qué y que te va a curar, y tú con tal de curarte la usas. Entonces, ahí sí la gente tiene que irse a organizaciones que son leales en esto. Por ejemplo, el Independent Medical Alliance, que era anteriormente el FLCCC, yo creo que somos muy buenos en esto. Existe una cosa que se llama React 19. Existe también el Children's Health Defense, que ellos desde hace muchos años fue una otra área que empezaron a hacer. Ellos ven todo tipo de vacunas, no nada más las de COVID, pero son gente que tienen los mejores profesionales de la salud estudiando qué se puede hacer y tratando de proveer a la gente que tiene problemas con soluciones. Y recordar siempre de que cada caso, cada organismo se trata de manera individual. Ojalá siempre sea con especialistas, con personas o médicos reconocidos, debidamente acreditados, y con instituciones como las que tú nos hablas esta tarde. Joseph, no nos resta más que agradecer tu presencia con nosotros, insistir a nuestra audiencia de que estamos hablando única y específicamente del tema de la vacuna del COVID-19 y no de ninguna otra. Correcto. Y gracias por darnos este punto de vista, por conocer tal vez la otra cara de la moneda que otros no han dicho todavía. Sí, como te dije, yo creo que lo más importante en mi trabajo es aceptar cuando hemos estado equivocados, y yo te lo digo aquí delante de los millones de gente que nos estén viendo, que me equivoqué. Yo creí en que esta vacuna era segura y efectiva, y hoy por hoy te digo, no es segura y no es efectiva. Eso no significa que en el futuro no vaya a ser segura y no vaya a ser efectiva, pero hoy yo no lo haré. Tú no lo ves así. No. Gracias, Joseph, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado.